¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados para cerrar esta semana, la 1 de noviembre. Qué obsequioso, Farhat, qué amable. Eso son los viejos tiempos de La Cautiva. El hombre era animador, showman, tenía onda, y hacía... Después ya empezó a jugar con el 225 y ahora ya está más tranquilo, más reposado y demás. Y en el caso de Sonia tengo que decir esto porque la conozco de muy pequeña, de muy joven, nunca fue muy pequeña, pero ella abusa de mi caballerosidad. Y acá los compañeros de técnica, de cámara, de sonido, de asistencia de dirección, todo el equipo que está detrás de cámara sabe que es así y hasta acá llegamos entonces, ¿no? Digo por esto del reclamo de un minuto, qué se puede hacer un minuto, todas esas cosas que no vienen al caso. Bueno, hay clima de viernes, salvo para Vudú y para los muchachos allá en Comodoro Pi, que me parece que va a ser un fin de semana bastante diferente a los que ha pasado últimamente, ¿no? Y ahora uno trata de introducir el tema o la cuestión con algo de humor, pero ciertamente es para estar preocupado, no solo Vudú, por la responsabilidad que puedan tener en todos los episodios que se le están imputando, sino también para la salud de la República, porque sin perjuicio de lo que se investigue en torno a Amado Vudú y las diferentes causas que esperemos alguna de ellas lleguen a condena. Cuando digo condena no es a fallo con culpabilidad y responsabilidad por parte de Vudú. Hasta tanto eso ocurra, hay una serie de atajos que se están tomando y que son peligrosos, independientemente del perfil de los candidatos, de lo que cada uno tenga hecho como composición de lugar acerca de si son buena gente o son malandras, si han robado y se han servido del Estado o han sido eficientes administradores. Digo, casos emblemáticos, uno es Vudú, el otro es Julio Devido, porque en realidad lo que hace que una persona siga un proceso judicial que se le inicia preso no es la sensación térmica, la opinión de los periodistas, ni siquiera de los que están muy cerca de la organización y saben que han hecho tal o cual cosa. A ver, nadie va a salir aquí a defender a Vudú, pero tampoco a conestar una determinación que va en contra del debido proceso y de las normas constitucionales. Sino, la verdad es que todos los argentinos estamos bajo sospecha o en estado de prisión preventiva hasta que a un juez se le ocurra pensar que ese sujeto puede entorpecer una investigación o fugarse, porque son las dos últimas y únicas razones por las cuales una persona no debe afrontar un proceso sin condena en su contra, fuera o privado de la libertad. Se le puede retirar el pasaporte, se le puede fijar una detención domiciliaria. Ahora, meterlo preso obedece a una situación que inclusive el fiscal de la causa, y este es un dato muy interesante, el fiscal de la causa no había solicitado. Y hoy a la mañana, quienes cubren tribunales allí en Comodoro Pi, contaban de los gritos que se escuchaban en la discusión entre Dilelo y Lijo, el fiscal y el juez, porque ni siquiera el fiscal pedía que lo detuvieran para que se le tomara indagatoria. El juez cree que sí, por lo menos esto es lo que dice en una resolución de 11 páginas, que podía entorpecer la investigación. E insisto, esto va más allá de la idea de cada uno de nosotros, incluso del plexo de pruebas que debería acumularse para condenar a Amado Vudú. Que además del caso Chicone, esa historia del 08, de ese auto modelo 90 o una cosa así que ya ha quedado en el olvido, está también ahora siendo investigado por enriquecimiento ilícito junto con otras personas conformando una asociación ilícita. Más allá, insisto, de todo eso que a cada uno le puede resultar más simpático, más antipático, la figura del propio Vudú, el hecho de que Cristina Kirchner, cuando empezaron todos los problemas judiciales, le soltó la mano y lo aisló definitivamente, esto es un dato, desde el punto de vista político es sintomático también, así como ahora dicen que también Devido está enojado o ofuscado porque no hubo ningún respaldo por parte de la expresidenta, también eso es sintomático. El hecho de que se hayan dado todos estos acontecimientos en esta sucesión hace que no se deba perder de vista las cuestiones vinculadas al debido proceso, al juicio justo, al aporte de pruebas y a lo que establece la Constitución para cualquier ciudadano, que es la presunción de inocencia. Lo que uno espera es que estos mismos jueces y fiscales, que hace muchos años que tienen estas mismas causas y que ahora le dan un impulso extraordinario, hagan el trabajo como corresponde que se haga. Es decir, aportando datos y elementos. Sin ir más lejos, hay una cuestión mediática muy fuerte, que es lo de Agustina Canfer, esta periodista que fue pareja en un momento determinado de Amado Vudú y que tiene un bebecito que está amamantando ahora y que la llamaban indagatoria y que parece que se va a postergar. Ahora, todas estas cuestiones
que van a condimentar la televisación reiteradamente desde ángulo invertido, de atrás del arco, de frente del tribunal y demás, del propio Amado Boudou llegando esposado y de otros de los participantes de esta situación, no debería nublar el pensamiento de los jueces y los fiscales. La pericia para saber si ha habido enriquecimiento ilícito lleva 5 años. 5 años. Se terminó el 20 de octubre. Y ahí es donde ahora aparece también el tema de préstamos a Cánfer o algunos otros amigos del ex vicepresidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de la justicia va mucho más allá, o en todo caso la labor de la justicia va mucho más allá de las presunciones, de los estados de ánimos, de los climas de época, de las simpatías o antipatías y de los cambios de gobierno. Digo esto porque la historia es circular, ¿no? Y porque no sé si estaremos aquí para contárselo, porque no sé cuánto tiempo va a demandar esto, porque no sé si será el año que viene, el otro, o habrá otro presidente, o no, o habrá reelección, pero vamos a ver si podemos contar el final de esta historia. El final de las historias, en donde hay investigaciones judiciales abiertas, son las condenas. Y para que haya condena tiene que haber bastante más que un clima de época, que una situación mediática, que el humor de cada uno de nosotros, incluso de las opiniones de los periodistas. Y a eso me refiero, a cuidar el Estado de Derecho, a respetar las instituciones de la República y a cuidar, como decíamos antes, estas cuestiones básicas que creo yo en algún momento, insisto, por estas historias de viejas reyertas y querellas y políticas, estamos dejando de lado y tomando atajos que conducen a destinos realmente o generalmente muy malos para todos los argentinos. Hacemos una pausa, nos vamos a quedar hasta las 2:15 de la tarde. Hoy tenemos tertulia con Leo Richardino y nos visita el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifsi. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lifsi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, sorprendidos en alguna medida porque el jefe de gabinete, Marcos Peña, hizo una cuenta que no sabemos cuál es su origen y procedencia y dijo un regateo típico, ¿no? La deuda para Santa Fe o con Santa Fe es de 21.000 millones y no de 51.000 millones como dice el Estado provincial santafesino, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya estado incluido en el presupuesto un plan de pago, las dilaciones de un par de años y esta declaración, cuando uno estudiaba, yo estudié muy poco, ¿no? Pero en el Superior de Comercio había una cuestión que se llamaba voluntad de pago, ¿no? Cuando el acreedor se reúne con el deudor y el deudor exhibe voluntad de pago, las cosas en alguna medida se allanan. Bueno, esto parece todo lo contrario, es voluntad de no pago. Si ya la deuda que reconoce ahora, o en principio quiere reconocer ahora el Gobierno Nacional, es menor que al capital original, a lo que en serio estaba aquella vez hace tantos años, estamos en una situación delicada. Sí, yo quiero suponer que frente a la pregunta que fue un tanto imprevista del senador Perotti, la respuesta fue sin mucho conocimiento, o por lo menos sin tener en la memoria las cifras, porque en realidad, efectivamente, la cifra que dio el jefe de gabinete es menor que el capital histórico, o sea que no solo que no estamos aplicando una tasa de actualización, sino que incluso aplicamos una tasa negativa, lo cual sería absolutamente inviable, irracional y fuera de toda posibilidad de negociación. Así que estimo que es nada más que es un error. El capital histórico es de cerca de 23.000 millones de pesos y a partir de allí hay que aplicar una actualización. Claro. Podemos discutir qué tasa aplicamos, pero nunca ir para atrás. Tasas más bajas, tasas más altas, hay muchos criterios que se pueden discutir, pero nunca para atrás. O sea que la cifra que nosotros hemos planteado y que le hemos planteado no solo al gobierno, sino también lo hemos hecho formalmente a la Corte, es de 51.000 millones, es aplicar la tasa activa sumada del Banco Nación, en una cuestión técnica, es una de las más moderadas, no es ni de la más baja ni de la más alta, y es la que habitualmente se usa en este tipo de acuerdos de cuando están en juego fondos públicos, digamos. Entonces es un criterio el que hemos adoptado muy racional, muy lógico, y estoy seguro que la Corte lo va a avalar. Bueno, cuando se dice podemos discutir, sí, podemos discutir porque da la sensación que no hay margen de discusión, no ha habido diálogo, ha habido postergaciones y dilaciones, y el gobierno de la provincia o el Estado santafesino volvió a la Corte. Corrijo, Pablo, diálogo ha habido mucho, porque ha habido muchas reuniones. La plata no aparece, cuando digo diálogo digo plan de pago. Lo que no hay acuerdo, no hay pasos concretos. No hay concreción de ese diálogo en términos reales. Exactamente. Después de la charla, bueno, te mando tanto o empiezo a pagar tanto. Hemos tenido varias veces el compromiso de que, bueno, antes de fin de año, antes de marzo, antes de julio,
pero bueno, los plazos no se han cumplido y por eso nos obligaron nuevamente a ir a la Corte. Creo que la Corte va a seguir el mismo criterio que ya siguió con San Luis. Le puso un plazo perentorio de 30 días hábiles al Gobierno Nacional para resolver el tema y si no, lo resolverá la Corte según su propio criterio. Ahora, el tema de San Luis, que es el que hay que opinar con atención, ¿no? Que le pone el plazo perentorio, ¿tiene implícito también una cláusula o un interés de actualización de montos de capital? No, eso es lo que le pone plazo a las dos partes para que lo resuelvan y lo acuerden. Bien. San Luis ya había hecho una presentación un poco antes que nosotros, utilizando el mismo criterio que nosotros, y ya el Gobierno Nacional formalmente había dicho que no estaba de acuerdo con esa tasa, ofrecía otra tasa un poco más baja, así que es probable que nuestra demanda siga el mismo camino y el mismo criterio. Obliga a las partes a ponerse de acuerdo en un plazo ya límite que no estaba antes, y si eso no se da, obviamente la Corte resuelve la situación y tomará un criterio según la mirada de los ministros que la integran. Bueno, esto además de lo de la Corte, presumo yo, va a estar en la agenda de la reunión de gobernadores. Digo, con los colegas lo van a hablar porque se va a hablar de cómo se va a repartir la plata, cómo va a ser la coparticipación, la reforma impositiva y demás que va a afectar a las provincias. Va a estar en ese debate. Nosotros hemos hecho un frente común con todos los gobernadores que no son del oficialismo, muchos del peronismo, pero algún otro también de partidos provinciales, con la idea de tener una posición común en este tema, de defender los recursos de las provincias, de defender el federalismo, y en ese marco también está el reclamo particular de Santa Fe en términos de la deuda, ¿no? Así que esto va a estar presente en la charla del jueves. Yo voy a estar viajando con el presidente. Eso iba a decir, me habían dicho que está invitado para ir a Estados Unidos con el presidente ahora el fin de semana. Exactamente. Bueno, vamos a participar juntos de un homenaje que se va a hacer a las víctimas fatales de este acto tremendo de terrorismo Nueva York, que han golpeado de manera impensada a la ciudad de Rosario de manera realmente muy dramática. Pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad también para hablar de este tema. Pero bueno, creo que más allá de la voluntad política que puede haber más o menos, este es un tema de cosa juzgada, o sea, no hay vuelta atrás. Sí, claro, no solo no hay vuelta atrás, sino que independientemente, digo, de esa cordialidad, de esa cercanía que pueda haber, hay elementos que ya están jugados. Es decir, acá hay que ver cómo y cuándo se empieza a pagar. Como dice el dicho, Pablo, cuentas claras conservan la amistad. Bien, pasamos a otra cuestión. Y habíamos conversado poco después de las elecciones inmediatamente en esa noche había un discurso, una presencia frente a la prensa en torno a una primera evaluación en caliente acerca de los resultados y de lo que eso mismo inmediatamente provocaba, que era una suerte de apertura, ampliación, digamos de abrir más el frente progresista con la expectativa de conservar el poder dentro de un par de años y a la vez de construir políticamente, ¿no? Eso en alguna medida también, presumíamos nosotros, y lo preguntamos, y acá reitero la pregunta, puede implicar algunos cambios y oxigenación en el gabinete. El mes de noviembre es el mes de evaluación para ver qué, quiénes y cómo. Sí, coinciden los dos procesos en el tiempo, aunque no necesariamente están vinculados. La mirada sobre el gabinete siempre tiene que ver mucho con, más allá de las pertenencias políticas de sus integrantes, tiene mucho que ver también con mi evaluación de la tarea de cada ministro y con las cosas que creo que hay que reforzar o profundizar en esta etapa que viene, pero sí, estamos trabajando en los dos temas. En relación al gabinete hay dos cambios que son obligados, obviamente, que son el ministro de Salud y el ministro de la Producción. Porque van a asumir uno como diputado nacional y otro como senador provincial. Como senador provincial, efectivamente. Y por otro lado, bueno, hay dos ministerios que actualmente tienen dirigentes del sector de José Corral, digamos, del radicalismo de Cambiemos, que han sido buenos ministros, son buenos ministros. Sí, yo sé que tiene una valoración personal. Son figuras reconocidas en Santa Fe, prestigiosas, y que han hecho una buena tarea y hemos trabajado bien en estos 2 años. Pero obviamente las razones o los temas políticos, cuando ya los posicionamientos son muy distintos, empiezan a jugar. Así que es un tema que vamos a terminar de definir en estos 30 próximos días. Yo quiero arrancar diciembre, los primeros días de diciembre, ya con un gabinete renovado.
probablemente hagamos algún otro cambio. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque hay dos por necesidad en términos de que asumen otros lugares. Hay dos porque dormir con el enemigo, ¿no? Es decir, se van los dos del corral. ¿Los otros ministros se confirman? ¿Va a haber algún enroque corto o largo? ¿Va a haber alguna otra incorporación? No lo tengo. En principio yo lo he dicho varias veces, estoy muy conforme con la tarea de mi equipo, de los ministros. No tengo ninguno que esté en una situación hoy de cuestionamiento ni público ni tampoco al interior de nuestro equipo. Pero no descarto que pudiera haber algún cambio porque bueno, uno siempre trata de pensar la etapa que viene como una etapa de continuidad, pero también donde es necesario siempre mostrar alguna renovación, poner más energía en algunas cosas, así que no descarto tampoco algún otro cambio. Bien, en ese sentido, otra de las noticias de las postelectorales ha sido un encuentro a solas con Antonio Bonfatti, que es el presidente del partido, es el ex gobernador, con el que hay alguna, no digo tirantez, pero alguna relación que no siempre es de coincidencia política en la evaluación y en el futuro, sin perjuicio de los roles que tienen cada uno. Una cosa es ser gobernador, otra cosa es ser presidente del partido, más allá que sea presidente de la Cámara, pero hay 2 años por delante, una sucesión eventualmente y o reforma constitucional con reelección. ¿Está eso conversándose? Sí, esa reunión, Pablo, tuvo particular difusión, pero yo habitualmente, una vez por semana o cada 2 semanas a más tardar, nos reunimos con Antonio. Pero Antonio y más gente, pero no solo los dos, media hora. También con Antonio en varias oportunidades. No, tenemos una relación cercana y de diálogo. Obviamente a veces hay algunas opiniones dispares que tienen que ver con lo político, a veces pueden tener que ver con las responsabilidades de cada uno. Pero me parece que hay una coincidencia en la necesidad, y no solo con Antonio, sino con el resto de los dirigentes de mi partido y del Frente, en la necesidad de relanzar el Frente, ¿no? De que es necesario en función no solo de los resultados electorales, sino en función también de un escenario político distinto que existe en la Argentina. No podemos ignorar lo que está pasando desde el 2015 hasta ahora, y por lo tanto es necesario también reagrupar fuerzas, volver a posicionarse en el escenario político, sumar sectores que por allí se han ido apartando por un motivo o por otro, sectores de afinidad política, incluso dirigentes del radicalismo, dirigentes del socialismo. En aquella noche del 22 habló hasta el peronismo. Y creo que también, yo no me imagino, porque no me imagino una alianza con el peronismo. Ahora sí que puede haber dirigentes con historia en el peronismo, puede haber autoridades locales, gente con la que tenemos un trabajo en común, donde tenemos coincidencias, pero lo pienso más en términos personales que políticos. Creo que nosotros hoy los frentes políticos han quedado como muy raquíticos. Hoy me parece que es necesario darle a eso más carnadura, con dirigentes, con referentes sociales, con referentes de la sociedad civil, porque bueno, hay una crisis de la política de la que nosotros no somos ajenos tampoco, y creo que tenemos que ser inteligentes y saber cómo reinventar, digamos, un espacio político que realmente pueda convocar y pueda ser representativo de un sector importante de la sociedad santafesina. Claro, el tema también está visto en el contenido, ¿no? Porque se viene una etapa ahora de modificaciones en las leyes, le hace reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, en donde hay un posicionamiento político, ideológico, que en alguna medida va a trazar una raya divisoria. Yo presumo que habrá radicales que estén en contra y algunos que estarán a favor de la flexibilización laboral, algunos dirigentes peronistas también. Presumo también que en el Frente Progresista, si quiere seguir siendo progresista, tendrá que estar de un lado distinto a lo que se está ofreciendo, que es bajar bajar las indemnizaciones, bajar las paritarias, conversar por empresa, cambiar el régimen de las ART. Quiero decir, ahí se traza primero una raya, ¿no? Más que las cuestiones partidarias, sino en definiciones, diría yo, hasta, no sé si la palabra filosófica puede quedar grande, pero sí ideológicas, ¿no? Sí, yo creo que se vienen debates fuertes sobre una cantidad muy importante de temas, ¿no? Creo que el gobierno ha agarrado como con una ametralladora y ha tirado y sigue tirando todos los días una cantidad de hay una doctrina que era de Esteban Burri, perdón que interrumpa, que dijo que hay que meter 10, 12 temas en discusión para sacar 1 o 2. Bueno. ¿No? Lo dijo en algún momento Esteban Burri, ya hace un año y pico atrás siendo ministro. Es una vieja metodología estratégica. Sí.
Bueno, evidentemente algo de eso está ocurriendo, ¿no? Y entonces mientras uno está analizando qué pasa con las medidas impositivas, se tiran las medidas en temas previsionales o en temas laborales. Creo que no hay que rehuirle al debate y a la discusión. Creo que está bien que los temas se pongan arriba de la mesa. Y creo que efectivamente, Pablo, en esto hay que hacer un análisis muy minucioso, separar la paja del trigo, probablemente haya cosas en las que podamos acordar, estamos todos de acuerdo, por ejemplo, y se venía reclamando hace muchos años, incluso se lo reclamábamos al gobierno anterior, un impuesto a la renta financiera. Bien. Pero obviamente desde nuestro punto de vista no vamos a retroceder en lo que es un piso de conquistas y de derechos laborales que han caracterizado además a la Argentina y que son el fruto de la lucha y del trabajo de muchísima gente, incluso desde nuestra propia historia de Alfredo Palacios. Muchas de estas reivindicaciones provienen de aquella época, y bueno, y después de lo que ha sido el fenómeno en la Argentina político y social de muchas décadas. Así que creo que bueno, son debates que se van a abrir y que van a obligar a cada uno también a posicionarse y a ver de qué lado estamos. Y esto no significa ni ser opositor, ni ser oficialista, significa, bueno, tener claro cuál es el lugar que la sociedad nos ha dado y cuáles son los intereses que cada uno de nosotros vamos a defender. Bueno, ayer estaba Hipólito Solari Irigoyen conversando aquí con nosotros y decía eso, miren, acá hay 14 bis, dice él, que son los derechos constitucionales que se agregaron en la reforma del 57, lo redactó Crisólogo Larralde, que era radical, y consagra una serie de derechos que muchos dirigentes radicales ahora, no sé si los van a recordar a la hora de ver las reformas laborales. Lo mismo que la indemnización, que también me desayunaba, que es del gobierno de Arturo Illia, ¿no? Que es otro de los temas que se puede retrotraer. El otro tema que no hablamos con él, pero que sí lo quiero conversar porque es una cuestión funcional a los gobernadores, es el de ingresos brutos. Ahí hay una fuente de ingreso muy importante para los estados provinciales que está en tela de juicio. Y decía un experto, varios expertos en derecho tributario, que si se bajan ingresos brutos hay que subir sí o sí el inmobiliario. Yo no sé si es para tanto. Sí, es imposible compensar una cosa por otra. Bien, porque de los ingresos propios que tiene un gobierno provincial como el nuestro, el 70%, más del 70% son ingresos brutos y el 14% son el inmobiliario. Claro. O sea que si yo quisiera compensar... Hay que subir inmobiliario de una manera estrepitosa. 50 inviable. veces, es inviable. De la única forma que podría compensarse eso es con más coparticipación nacional, es decir, que la nación se desprendiera de una mayor proporción de los impuestos nacionales para llevarlos a las arcas de las provincias. Y eso es va a ser eso puede ser, pero parte del debate, por eso es lo que decimos nosotros. Todos reconocemos que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto en cadena, que desde la mejor técnica tributaria no es un impuesto de los más convenientes, pero hoy por hoy es el único recurso importante que tienen las provincias. Y le voy a decir un dato, la provincia o el distrito que más aumentó los ingresos brutos en los últimos 10 años, paradójicamente, es la ciudad de Buenos Aires, siendo jefe de gobierno el propio actual presidente. Y en segundo lugar, el otro distrito más alto del país es la provincia de Buenos Aires, donde obviamente la gobernadora ahora puede hacer alguna mínima rebaja, y con esas mínimas rebajas que ha realizado está todavía muy arriba de lo la que están provincia cobrando de Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Santa Fe es una de las pocas provincias de las grandes que mantiene la exención de ingresos brutos a los productores agropecuarios, es decir, a la producción primaria, que mantiene la exención a la producción industrial hasta 150 millones de facturaciones y a todas las pymes industriales. O sea que tiene alícuotas razonables y en el promedio nacional para la actividad de comercio y servicios. O sea que nosotros tenemos poco margen para bajar. Bien. El viaje con el presidente es ahora el fin de semana. Sí, efectivamente. La reunión con los gobernadores es la otra. El jueves de la semana próxima. Bien, bueno, vamos a tener novedades seguramente el viernes. No digo que venga otra vez a la tertulia, pero por lo menos charlar y contarnos de qué se trata. No creo que se resuelvan los problemas en esa semana. pero vamos a ver el vector, ¿no? Pero por lo menos se van a poner las posiciones.
hay mucha preocupación de los gobernadores, Pablo, por algunas de las medidas tributarias que se están planteando que afectan las economías regionales. Sí, que uno debería estar, entre comillas, tranquilo porque el Senado debería dar una respuesta a esas características. Si los senadores son los representantes de las provincias, no pueden escupir para arriba. Por ejemplo, le doy un dato. Santa Fe es una de las provincias donde tenemos una industria de la curtiembre, es decir, del procesamiento de los cueros más importante. Más de 8.000 trabajadores tenemos en la provincia de Santa Fe, sobre todo Las Toscas, Villa Ocampo, Esperanza. Bueno, se está hablando de quitar los aranceles de importación a los cueros, lo cual prácticamente sería un colapso de la industria y sería volver, como me decía hoy un industrial, volver a la época, 200 años atrás, la época de Rosas, donde exportábamos cuero salado. Ahora exportamos cuero procesado con muy buenas tecnologías. Por supuesto. Bueno, este problema que tenemos aquí, hoy casi todas las provincias están con algún problema, con el azúcar, con el vino. Sí, con los frutos, con lo que sea. Así que bueno, va a ser un debate intenso. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por venir. No, por favor. Y buen viaje. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará acá con nosotros Leo Ricciardino. Tenemos 15 minutos de tertulia más o menos. Minuto Glassman en el aire. ¿Te acordás de Dodol? Minuto Dodol en el aire. Claro. Tenés 10 minutos. Quiero que nos apabulles con información. Claudio María Domínguez era el que contestaba. Qué lindo. ¿Era la especialidad? Madre Teresa. No, la Ilíada y la Odisea. Claro. Homero. Los griegos. Gigante. Y después estudió otra cosa más y también era. Seguro. Yo me acuerdo que silbaba, ¿te acordás de los pájaros? Malateo se llamaba, que era de azul. Era un maestro también, ¿eh? Sí. Bueno, me está ahí. Deporte en el recuerdo. Dale, vamos. Bueno, Pablo. Pabulla. Vos hablabas gran parte con el gobernador de este sumario, ¿no? Da la sensación de que lo único importante ahora es que por lo menos los temas centrales de la vida de la gente se están empezando a discutir. Sí. Porque dicen, vos vas a laburar, en vez de 8 horas, vas a laburar 12. Cuidado porque el otro proyecto dice que la indemnización te la va a ir armando vos. O sea, son temas que le van a pegar en el centro del pecho a la gente. Por lo menos después de 2 años, aunque siga habiendo detenidos, postales, Comodoro Pi y lo que sea, da la sensación de que eso va perdiendo espesor, digamos, ante la discusión que se viene y que tiene que ver con dramas concretos. Ejemplo, ¿qué vas a hacer con los 65 despedidos de Unilever? Hoy hubo una nueva audiencia por Basali, que quiere echar a 150 hace varios meses, que confía efectivamente. Bueno, esta es la imagen de ayer, cuando el Consejo Municipal recibió a los trabajadores de Unilever. Consejo Municipal de Rosario, que por más que Unilever está en Villa Gobernador Galvez... La gente de acá, muchos de los laburantes. Claro, y empieza a moverse y a actuar esto. Pablo, la semana que viene se larga el movimiento obrero santafesino. O sea, ya se están armando los diques de contención para prepararse para una lucha que se viene sí o sí, porque la gente no va a poder resistir todo esto. Por más que Macri haya sido ratificado, sacó muchos votos y obviamente hay mucha gente que confía. Ahora, ante medidas como esta, va a empezar una resistencia. Por eso te digo, y los gremios de Santa Fe, me parece que no es casual ni siquiera el nombre, el Movimiento Obrero Santafesino remite a Movimiento Sindical Rosarino, que es el que va llevando adelante las cuestiones, ¿no? Confían poco en la CGT, Pablo Nacional. Por supuesto. Dice que no sé lo que vamos a hacer. Nosotros acá nos vamos a preparar, porque si no, no vamos a tener lo decía defensa, Nucci, ¿no? Acá, ¿no? Qué distinto es el panorama en el interior que en la CGT Totalmente. Nacional, donde van los popes sindicales a aplaudir al Centro Cultural Kirchner, cosas que después no le pueden explicar a los trabajadores. Exacto. ¿No? Bueno, y ayer se pudrió una reunión con Triaca, obviamente por esto la CGT, hasta la CGT Nacional, que es muy negociadora y demás, ha dicho que no está de acuerdo con algunas medidas. Por ejemplo, tocar el contrato de trabajo, básicamente, y incursionar sobre temas que no fueron charlados en ninguna mesa. Pablo, vos hablaste con abogados laboralistas, a mí me tocó hablar también con varios durante estos últimos días. Es increíble porque hasta hay una batalla conceptual acá. Vos sabés que la ley del trabajo, del contrato de trabajo del año 74, tiene una definición muy precisa y hasta bella, si se quiere, de lo que es un trabajador. Presta el servicio, remuneración a cargo de prestar un servicio y demás. Le quieren agregar un párrafo que dice, es alguien que coopera con la empresa. Como si fuera la cooperadora de la escuela, que es Don Orem. Un tipo que va de onda a dar una mano un rato y que
O sea, es una batalla conceptual muy fuerte, ¿no? Y además estamos ante un momento en el que Macri trabaja eso porque le pega a los abogados laboralistas, los trabajadores son el problema de la Argentina, ahora los jueces son vagos, es decir... Los sindicatos son chorros, es una cuestión muy difícil de sostener, por lo menos políticamente, en el tiempo. Obviamente el gobierno acelera. Hay quienes dicen, Pablo, ya no hay política de shock, hay gradualismo acelerado. Bueno, es decir, el gradualismo venía a 40-50, ahora subiendo. va a 120. Claro, el tema es que Duhovne se da cuenta a veces, Sí. y ayer dijo, bueno, son ideas, se pueden cambiar y se pueden corregir, ¿no? Creo que un concepto marxista, pero de Groucho Marx. Decía, sí, claro. Estos son mis principios, si le gusta tengo otros. Tengo otros. No, ahora me parece que hay también, y Sí. se lo decía Lipsi hace un rato, esa estrategia que en su momento el ministro Bullrich, hoy senador Claro, electo, exacto. dijo, metamos 7, 8, 10 temas y cuando se pone la atención acá, avanzamos por este otro lado. Sí, ¿no? me gustó la figura de la ametralladora, ¿no? De tirar temas así y a ver qué es lo que pasa o qué es lo que queda. Pero claro, vos dabas la clave también, los senadores van a hacer un rol. ¿Cómo vuelven a Mendoza senadores que levanten la mano a favor de grabar la actividad vitivinícola? O lo de Santa Fe con las curtiembres. Esa, por ejemplo. ¿eh? Claro. Así que me parece que se viene un debate muy interesante, por lo menos se está discutiendo el tema de la gente. El otro tema, Pablo, que decíamos es el tema social. ¿Te acuerdas que nosotros este año empezamos a hablar con varios referentes barriales, cómo venía la cosa en los barrios en Rosario? Bueno, empieza a haber algunos relevamientos. Algunos de ellos desde Libres del Sur, que tienen mucha militancia, y también, obviamente, a nivel nacional, algunos estudios. Ya se habla de un 40% de chicos malnutridos. Esto incluye a desnutridos e incluye también a chicos que comen mal. Porque, claro, se va aumentando el precio de la canasta familiar. Y está siempre dando vuelta alrededor del arroz, los fideos, la papa, el pan, lo que llena, lo que rinde y demás. Esto ya genera una preocupación muy importante por un lado. Y por otro, hay algunos datos políticos que quería darte que tiene que ver con el Consejo Municipal de Rosario. Y por ahí uno lo centra en la concejala María Eugenia Smug, porque ella es protagonista de este dato. A partir del 10 de diciembre, María Eugenia Smug va a ser la única concejal radical de Rosario. Algo que no sucede desde la recuperación de la democracia, porque Hapkin está en la coalición cívica hace muchos años, lo mismo que Comi y demás. La única concejala de la Unión Cívica Radical va a ser María Eugenia Smug. Es un concejal del radicalismo. Esto no pasa, insisto, desde el 83. Al contrario, el 83, 87, estaba lleno de radical. Bueno, María Eugenia Smug decía, a partir de este dato, en las últimas horas, decía, bueno, evidentemente algo hemos hecho mal. Y sí. Está claro, eso es un dato de color ilustrativo, si quieren, porque los radicales, algunos se fueron a Cambiemos, otros se fueron a la coalición cívica hace muchos años, bueno, como quieras te voy a dar otro dato en esa misma... solo concejal del radicalismo, algo que no sucedió desde la recuperación de la democracia. Bueno, le pasa exactamente lo mismo al socialismo en la Cámara de Diputados de la Nación, pero peor, ni uno. Claro. Entra Luis Contigiani, que es de la Unión Cívica Radical. Sí. Los que quedan, Marcucci, que es del anterior periodo, que era de la Unión Cívica Radical, se van Wiener, se va Alicia Siciliani. Desde el año 83, 87, 91, que apareció Guillermo Esteves Boero como diputado nacional, que había socialismo siempre representado en el Congreso. Exacto. Es la primera vez desde hace más de 30 años, también algo se habrá hecho mal. Pero por supuesto, son datos muy significativos. Y a propósito de eso, le prestaba mucha atención a lo que decía el gobernador Lichi acá, de cómo vienen las futuras alianzas. Vos viste que él no ve frentes consolidados. No. Ve más vales, actores, personajes. Que se pueden ir mudando hacia un sector u otro, pero sí una raya, digamos, que no es la famosa grieta, pero sí de principio y concepto. Mínimamente. Y yo creo que sí. Algunos acuerdos básicos. Le dije, se quieren seguir llamando Frente Progresista, cuando venga la flexibilización, tirar la paritaria, correr a los monotributistas, supongo que van a seguir ahí. Se vota. Claro. El tema es que yo creo que además Lipsi no desconoce las dificultades de alguna síntesis electoral.
Yo hoy me cuesta mucho imaginar un frente que tenga síntesis electoral con candidatos y demás. Sí, que esté en la misma boleta Zuckerman, Hapkin claro, y Monteverde. Exacto, el socialismo y el peronismo. Sí, yo agrego Ciudad Futura, o Celeste Lepratio, sí, porque acá, sectores. bueno, Zuckerman lo sabe, dice, en el 2019 acá si no juntamos algún otro sector, enfrentar a Cambiemos y al PRO va a ser muy complicado. Sí, porque tripartito, si va por un lado el frente, por otro lado otro frente progresista, digo, otro frente, y Cambiemos, y tal como se han visto en las últimas elecciones, hay que ver, faltan 2 años, el contexto nacional, la situación, el clima del país, tiene mucho para ver. Lo que sí creo, y lo decía Lipsi, es que incluso en la Municipalidad de Rosario va a haber un relanzamiento de gabinete, en donde no solamente va a haber cambios que obedezcan a la salida de los radicales de Corral o los radicales de Cambiemos, sino a una introspección y un análisis de los propios funcionarios socialistas. Sí, me parece que va a pasar por ahí. 2 o 3 ha tomado el consejo, la presidenta Daniela León quiere inaugurar ella el edificio nuevo, las remodelaciones. Antes de irse el 10 de diciembre, quiere tener todo listo porque, bueno, fue su gestión la que impulsó esta reforma, lo quiere hacer ella. Y otra cosa que se confirma cada vez más, Pablo, Cambiemos y el PRO aparentemente no quiere dar pelea por la presidencia. No, lo aunque le correspondería, pero no quiere porque pierde un concejal que además se mete mucho en la gestión y quiere tener otra dinámica, con lo cual el peronismo empieza a tener otras posibilidades. Bien. Y un hombre que estuvo sentado aquí esta semana o hace algunos días también tiene algunas posibilidades, ¿no? ¿Sí? Osvaldo Miatelo. Así es. Me parece que es. Bueno, acá el colega Carlos Colombo nos ha dado otro dato a propósito del Consejo también. No hay, desde que Caballero se fue en el 89 para ser intendente, no dejan vacante el sector del Tigre Caballero una banca en el Consejo. No hay representante de caballerismo. No hay, porque termina Lorena Jiménez, es que otra además época, ya termina peleada con Caballero. Y Gigliani rompió con Caballero también hace un tiempo. Ya no habrá más de eso. No habrá más. No de momento. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa? No. No, cambio de época, fuerte. No, sí, por supuesto. Bueno, la información de tribunales en Comodoro Pi da cuenta que Amado Boudou va a declarar ante el juez, contrariamente a lo que se suponía que hizo en su momento debido, que fue no declarar y se trasladado al lugar de detención. En principio sería Ezeiza. Amado Boudou va a prestar declaración, dice que tiene cosas para decirle al juez, esto es lo que ha manifestado su abogado, ¿no? Veremos cómo transcurren las próximas horas. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. De no, nos vemos la semana que viene, vamos a estar Pirincha también, si está Bertón. Por supuesto, viernes que viene. En exteriores. Bueno, muchas gracias. Chao, Pablo. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Recordamos que la apertura de colectividades por el duelo de la municipalidad y de la provincia por la trágica muerte de 5 conciudadanos rosarinos se ha postergado para el sábado, es decir, para mañana, lo mismo que lo que había hoy, que era Noche de Museos, también ha sido reprogramado para la semana que viene. Nos volvemos a encontrar el lunes, como siempre, después de las noticias del mediodía. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.